vamos a analizar el sexto de los textos que entran en la selectividad de Cantabria. En este caso se trata del decreto de desamortización de Mendizábal y, como siempre, dedicamos unos minutos a leerlo con atención. A la hora de abordar la clasificación, debemos mencionar que se trata de una fuente primaria. Su naturaleza es jurídica, dado que es el fragmento de un decreto, y en cuanto a la autoría, pues la inspiración de este texto corresponde a Álvarez Mendizábal, en ese momento jefe de gobierno, ministro de Hacienda y relevante miembro del Partido Progresista. En cuanto al destinatario, pues aunque formalmente, como veremos, se dirige a la regente, como en cualquier texto jurídico, el destinatario final es el conjunto de la población. En cuanto a la fecha y el lugar, es Madrid, 1836, y podríamos incidir en que es el momento en el que por primera vez los progresistas llegan al gobierno, durante la regencia de María Cristina. Como siempre, esto no podemos limitarnos a ponerlo así, sino que debemos darle un poquito de forma. Bien, ya en el análisis, lo primero que tenemos que aclarar es ese señora que aparece al inicio del texto. Es una referencia a la regente, a María Cristina, ya que, como sabemos, las leyes para entrar en vigor tenían que ser refrendadas por ella. Isabel es, en ese momento, menor de edad. Posteriormente vemos una referencia a esas propiedades eclesiásticas que han sido expropiadas por el Estado y que van a ser vendidas en pública subasta. Y encontramos también una referencia a que en esa subasta se van a admitir como forma de pago los títulos de deuda que circulaban por el país. Después encontramos alguna referencia a los argumentos que da Mendizábal para defender esta desamortización que, como sabemos, no hizo mucha gracia a María Cristina. En primer lugar, dice que va a ser una forma de vivificar una riqueza muerta, haciendo referencia a que muchas de esas propiedades realmente no se estaban utilizando bien o simplemente no se utilizaban. Es una forma de incrementar la productividad. También hace referencia a que mejorar la agricultura, que era el sector al que se dedicaba la mayor parte de los españoles, permitiría directa o indirectamente mejorar los otros dos sectores, tanto la industria como el comercio, que aquí aparece bajo esa expresión de circulación. Y aparece también otra referencia clave en este decreto, que es el interés de los progresistas de conseguir apoyos para el nuevo régimen isabelino. La idea era que aquellas personas que compraran estos bienes desamortizados quedarían encadenadas, en cierto modo, al liberalismo. Si los carlistas ganan la guerra, que en ese momento está en curso, probablemente la desamortización sería revertida. Continúa Mendizábal con sus argumentaciones y aquí podemos ver en la parte final, pues más retórica, en cierto modo también es propio de este tipo de textos, en el que incide lo mismo, que esa desamortización lo que va a suponer es un cambio fundamental a mejor en la economía del país, que va a ser un revulsivo. El siguiente párrafo se centra en algunos de los objetivos que se buscan con esta desamortización. El párrafo comienza con una referencia a la necesidad de que la regente refrende el decreto para su entrada en vigor. También se vuelven a mencionar la adquisición de esos bienes que han sido incautados por el Estado y que van a ser ahora puestos a la venta. Y posteriormente aparecen algunos de los objetivos que se buscan con este proceso. En primer lugar, se menciona ese deseo de disminuir la fuerte deuda pública, muy elevada en aquel momento en España. Se menciona un poco más abajo la idea de crear una copiosa familia de propietarios, aunque sabemos que este objetivo realmente no fue sincero y desde luego tampoco se logró. Y al final del párrafo vuelve a aparecer la idea de que la desamortización lo que va a permitir es lograr incrementar los apoyos para el régimen isabelino. Como siempre, una vez que hemos aclarado ya las ideas y expresiones que aparecen en el texto, toca abordar la idea principal. En este caso, podríamos decir que es la justificación de la desamortización, poniendo en evidencia sus muchas ventajas.
En la última parte del comentario, como siempre, toca aludir a los antecedentes, al contexto y a las consecuencias. Por lo que respecta a los antecedentes, deberíamos explicar brevemente la crisis económica que preside el final del antiguo régimen en España y también sería relevante mencionar el conflicto sucesorio, quizás sin extenderse demasiado. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nos metemos en el contexto más inmediato de este texto, sabemos que es la guerra carlista. Ese va a ser el gran problema de los gobiernos de la regencia de María Cristina. Habría que mencionar también ese tira y afloja político dentro del liberalismo, entre moderados y progresistas, explicar que la desamortización va a ser obra de los progresistas y dejar claro qué es ese proceso desamortizador. Finalmente, ya en las consecuencias, convendría hablar de los logros de la desamortización. Sabemos que algunos de sus objetivos se consiguen en más o menos medida y otros no tanto. Habría que explicar también que esa desamortización y otras reformas de Mendizábal va a suponer el malestar de los más conservadores y acabará provocando la caída de Mendizábal, que será sustituido por Istúriz. Y podríamos acabar también mencionando que esa desamortización será paralizada por los moderados, pero posteriormente, ya durante el bienio progresista, habrá una nueva que será la desamortización de Madoz. Con esto tendríamos una panorámica general que nos va a permitir contextualizar adecuadamente este texto.